Muy buenos días, hermanos y hermanas. De nuevo estamos juntos para compartir las bendiciones del Señor, para compartir la sabiduría de su palabra y para reflexionar sobre nuestra vida. Espero que todos y todas estén bien, que hayamos podido ir cobrando fuerza de nuestra situación y redimensionando nuestra esperanza para poder ver con alegría días mejores. Y seguro que así será. Como todos los domingos, yo quiero en esta oportunidad compartir un pasaje de la Biblia que es parte de un libro muy hermoso, que tiene mucha sabiduría, pero también mucha filosofía, mucha pregunta, mucha inquietud sobre la vida. Y me refiero al libro de Eclesiastés. Y quizás Eclesiastés pueda tener algunas palabras para nosotros que nos fortalezcan para nuestra realidad de hoy. Y eso espero que así sea, porque para mí la reflexión de una parte de este escrito ha sido realmente de mucha bendición. Quisiera mencionar que en realidad la vida no es tan fácil de comprender. Aún para nosotros los cristianos que afirmamos la compañía y sabiduría de Dios en nosotros a través de su Espíritu, la vida sigue siendo una aventura que no siempre comprendemos del todo bien, que no siempre tiene verdad en nuestra lógica de visionar las cosas. Y quizás por esa extraña nebulosa que tiene la vida, es que quisiera compartir algunos pensamientos del libro de Eclesiastés. Leo para ustedes algunas palabras que escribí introductoriamente. Entender la vida es uno de los ejercicios más difíciles que el ser humano se enfrenta a diario. En ocasiones se presenta como una nebulosa que no siempre nos deja ver con claridad su derrotero. Frente a este diario caminar, nos enfrentamos constantemente a preguntas como: ¿por qué el dolor? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué el hambre en tantos pueblos? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué sufren los buenos y a veces surgen los malvados? ¿Por qué a veces sentimos como que Dios se ha alejado de nosotros? Y muchos pensamientos de esa misma índole, recorren nuestra mente constantemente. Hay días que estamos jubilosos y llenos de satisfacción, y otros días que, aunque nos rodeen muchas cosas valiosas, parece como que la situación se nos viene abajo de una sola vez. Ahora bien, en este libro de Eclesiastés lo que vamos a compartir es un poquito preguntas, inquietudes y afirmaciones que se parecen a las nuestras y que fueron dichas por un maestro, predicador y poeta en su momento. Y es que el libro de Eclesiastés fue escrito por alguien que, aunque el libro se le atribuye a Salomón, no necesariamente quien lo escribió fue Salomón. Porque el escritor se identifica como el Coelet. El Coelet es una especie de maestro, predicador y poeta, de los que habían muchos en su tiempo. Era quienes se encargaban de hablar a las multitudes en la asamblea. Podemos ver precisamente en el libro de Eclesiastés, y hoy nos vamos a circunscribir a alguna reflexión sobre el capítulo 3, básicamente.
porque es lo que me interesa con el fin de compartir las reflexiones pastorales en el día de hoy. El libro, desde el principio, el Eclesiastés, desde el capítulo 1, comienza con una expresión bien radical y extraña. Dice, todo es vanidad, en el capítulo 1, versículo 2. Y ya en el capítulo 3, que es el que hoy nos va a llamar la atención, él afirma, hay un tiempo para todo. Y ahora vamos a ver de qué se trata esa situación. Pero al final concluye diciendo, al final del libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 13, el autor termina diciendo, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple tus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra buena o mala, aún la realizada en secreto. El libro es interesante porque comienza como con un cierto pesimismo, pero a lo largo del desarrollo de estos 12 capítulos, el pesimismo se va transformando en una búsqueda, en una incesante búsqueda del sentido de la vida, una búsqueda de la verdad, de la comprensión, una búsqueda de Dios en medio de la realidad humana, en donde a veces parece que se nos presenta y nos guía y otras como que desaparece del mapa, como decimos nosotros. Y la primera cosa que quería compartir en este día, en este capítulo, es los versículos 1 al 8 del capítulo 3, en donde saltan ahí nomás en la lectura ese montón de inquietudes, de preguntas que nosotros nos hacemos a veces cada día con mayor o menor frecuencia. Entonces el predicador, poeta, dice lo siguiente: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Un tiempo para intentar y un tiempo para desistir. Un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. El poeta lo que hace es confrontarnos con esa realidad de la vida que se llama el tiempo, que a veces creemos nosotros que estamos bajo su control y en otras pensamos que el tiempo se nos viene encima, que pasa y que no nos da oportunidad de hacer todo lo que nosotros quisiéramos. El tiempo es una experiencia de la vida que a veces aprovechamos con creces y otras veces desperdiciamos de la manera más soberbia. Ahora bien, parece que en estos primeros 8 versículos
La realidad que se nos presenta es la de una vida en la que todavía en ninguno de los 8 versículos que leímos se nos habla de Dios. El maestro, poeta y predicador no nos está hablando de Dios, solo nos está haciendo partícipes de una especie de observación que él hace de la vida, de la realidad, del entorno, de la sociedad, de las cosas que ocurren. Y es muy importante saber que cuando acompañamos la reflexión del poeta, parece como que nos descubrimos un poco a nosotros mismos, porque también nos hemos preguntado por qué hay guerra, por qué hay una cosa, por qué hay otra. Y esas respuestas las vamos a ir necesitando para alimentar nuestra vida. Continúo leyendo un poco de lo que escribí para ustedes. El planteamiento del maestro predicador aquí es que la vida tiene una lógica en sí misma, que tiene ya inherentes sus pesos y contrapesos. La vida no depende solamente de nuestras decisiones, sino también de su naturaleza intrínseca. En el texto plantea los verbos opuestos más radicales: nacer, morir, plantar, cosechar, matar, sanar, destruir, edificar, callar y hablar, amar, odiar. Y así sucesivamente se va deslizando en toda la reflexión. Pero será importante que todos los días nosotros nos preguntemos acerca de estos verbos contradictorios que se presentan uno frente al otro y que de una o de otra manera todos los estamos viviendo todo el tiempo. Porque no podemos negar la realidad de la vida. No podemos negar la alegría de ver a una mujer dar a luz y el dolor de ir a dejar en el cementerio a un ser querido. No podemos negar que hay un gran disfrute de la paz, pero que también el mundo se debate entre guerras constantes. Todo eso forma parte de nuestra realidad. De todas las anteriores alternativas implícitas en la experiencia del ser humano, no necesariamente estamos en control de todas ellas. No obstante, esto tampoco exime a las personas de la responsabilidad inherente a sus errores y cargar con sus consecuencias. El maestro predicador solo expone lo que ve sin juzgarlo ni tratar de comprenderlo. O sea que la vida pasa. Y en esa vida que pasa nosotros vemos pasar el tiempo. Tiempo de descansar, tiempo de trabajar, tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de plantar, tiempo de cosechar, de sanar. Ese tiempo va pasando y de alguna manera nos va marcando a nosotros en la vida, porque nada de eso es algo de lo que podemos huir caprichosamente, meternos en un búnker bajo tierra y decir que el tiempo se detenga. Yo no quiero vivir el dolor, solo la alegría. No quiero vivir la muerte, solo la vida. No quiero vivir la destrucción, solo la construcción. No, porque usted y yo hemos sido llamados a confrontar nuestra realidad vivencial con todo lo que ella trae consigo. Sin embargo, leer estos primeros 8 versículos parece que nos deja un poco sueltos. No se habla de Dios, solo se habla de la preponderancia del tiempo y de cómo Él se nos viene encima, nos permite cierto grado de decisiones y otras no. Sin embargo, no que las cosas pasen y que tengan que ocurrir, quiere decir que estamos eximidos de responsabilidad.
Usted y yo somos responsables también de nuestras decisiones. A veces decidimos para bien, otras veces para mal. A veces lo hacemos adrede, otras veces inconscientemente. A veces amamos y otras veces posiblemente odiamos también. Sin que ninguna de las dos cosas sea totalmente permanente, siempre o para siempre. Sin embargo, la segunda parte de este capítulo 3 que yo quiero compartirles tiene que ver con ya una presencia de Dios, una forma en que el poeta y predicador atrae a Dios hacia nosotros para enseñarnos que Dios está presente y actuante en medio de nosotros. La lógica de la experiencia humana es la que se transmite sin siquiera mencionar a Dios en esos primeros 8 versículos. Pero en este segundo segmento, me refiero a los versículos 9 al 14, ya emerge la figura de Dios para tratar de darnos a entender que Él siempre ha estado, de alguna manera, en control de todas las cosas. En todas las afirmaciones del poema se deja ver que el papel del ser humano es de disfrutar a plenitud lo que hace mientras tenga vida. Se presenta a Dios como el arquitecto irrefutable y perfecto de toda la realidad humana. Se afirma que el afán y la ansiedad son desperdicios de la energía humana que no producen ningún fruto favorable. Veámoslo, tal y como nos lo presenta el maestro poeta. Y nos dice: ¿qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? He visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra de Dios, que Dios realiza de principio a fin. Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Yo sé, dice el poeta, yo sé también que es un don de Dios que el hombre coma y beba y disfrute de todos sus afanes. Sé además que todo lo que Dios ha hecho es permanente y para siempre, y que no hay nada que añadirle ni quitarle, y que Dios lo hizo así para que se le tema. Lo que ahora existe ya existía, y lo que ha de existir existe ya. Dios hace que la historia se repita constantemente. Entonces el poeta ahora nos encara con un Dios, el Dios creador y sustentador del universo, el Dios que está presente aún en medio de todas esas contradicciones de la vida que a veces nos agobian tanto a los seres humanos. Está presente, no está callado, actúa en medio de esa aparente nebulosa que los seres humanos tenemos mientras vivimos. Ahora bien, esa presencia de Dios no está aquí puesta como una protección divina de cara al total bienestar humano. Es una presencia latente y real mientras el ser humano está viviendo todos los acontecimientos de la vida. Mientras el ser humano ríe y llora, trabaja y descansa, construye y destruye, Dios está presente. La propuesta aquí es la gratitud, el disfrute y la bondad para con el otro. Es el reconocimiento de los dones de Dios. No es el abandono de la superación, sino es desvestirse del afán de la vida y la preocupación por tener más, sentimiento que a veces nos lleva a los seres humanos a la enfermedad y hasta la muerte. Si nos afanamos por ser ricos, perdemos aún el disfrute del propio trabajo.
El maestro nos presenta una historia humana circular, no lineal, en donde el ser humano, usted y yo, solo somos parte de esa historia. Debemos poner lo mejor de nosotros para allanar el camino de quienes van a proceder en el futuro. Por más afán que tengamos, no podremos cambiar el transcurrir de la vida con sus alegrías y tristezas. Dios nos ha dado belleza y un importante sentido de eternidad, pero también ha puesto límite a nuestro entendimiento. No nos deja ser dioses, pero le da un sentido especial a nuestra humanidad. Yo veo esto con mucha gratitud. Nosotros enfrentamos a las problemáticas de la vida y debemos hacerlo con gratitud, aunque no lo comprendamos todo. Porque en realidad el tratar de comprenderlo todo está allí en nuestra naturaleza humana. No obstante, el que tratar de comprenderlo todo esté en todos nosotros, en algunos más que en otros, no quiere decir que lleguemos a la comprensión de todo lo que el universo significa, de lo que la realidad nos ofrece. Finalmente, para los fines de esta reflexión nos toca enfrentarnos a nuestro implacable sentido de razonabilidad. Los seres humanos por naturaleza nos esforzamos por encontrarle el detalle a las cosas, por saber de dónde vienen, qué son, por qué están aquí. Y el maestro nos introduce ya en el versículo 14 hasta el 17, en una reflexión también que nos dice, eso está allí, las cosas son como son, nunca las vas a poder comprender del todo. Por eso el consejo anterior era, disfruta con el mayor sentido de responsabilidad, trata de organizar adecuadamente tus placeres, tus deseos, tus alegrías. Porque dice así en el versículo 15, lo que ahora existe ya existía, y lo que ha de existir existe ya. Dios hace que la historia se repita, habíamos leído. He visto algo más en esta vida. Maldad donde se dictan las sentencias y maldad donde se imparte la justicia. O sea, no es cierto que la verdadera justicia existe en todo momento. En donde se debe impartir la justicia hay a veces corrupción y maldad. Y los costarricenses sabemos que esto es así ahora que estamos luchando juntos y juntas por tratar de equilibrar las finanzas del país. Nos damos cuenta que uno de los instrumentos más importantes de la justicia en este país promueve también la injusticia con algunos excesos de los que todos los costarricenses conocemos ya. Si bien los seres humanos no debemos abocarnos a la búsqueda de la justicia y la equidad, o sí debemos abocarnos más bien, no debemos pensar mesiánicamente que vamos con nuestro esfuerzo a borrar de la faz de la tierra la maldad que es inherente a la sociedad. Aceptar esto es asumir con reverencia nuestro puesto en la creación y procurar, como dice el autor de la carta a los Hebreos, que nos dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré lo que me pueda hacer un simple mortal. Hebreos 13, 5 al 6. O sea que si la vida se nos presenta tal y como lo hemos descrito, tal y como el poeta nos la describe, una realidad difícil, una presencia divina caminante con nosotros, pero no necesariamente de total protección por encima de todo,
y unos límites en la naturaleza humana, en donde no realmente vamos a comprender nunca todas las cosas y tampoco tenemos en nuestras manos todas las soluciones. Finalmente quiero terminar con un pensamiento del apóstol Pablo que dice, en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. En conclusión, mis hermanos y hermanas, yo creo que nuestras vidas debemos tratar de vivirlas con mucha gratitud. Si bien nunca estaremos del todo satisfechos con lo que tenemos, no hay duda que usted y yo tenemos más que muchos otros. Y habrán siempre algunos que tendrán mucho más que nosotros. Tal vez nuestra actitud frente a la vida será siempre el deseo de ser el mejor hombre, la mejor mujer, de ser promotores de vida y no de muerte, de extender nuestros brazos siempre hacia el otro, porque mis riquezas enriquecen a mi prójimo y también él tiene riquezas que compartir conmigo. Yo les insto, hermanos, en el nombre del Señor, a que vivamos con el mayor y mejor esfuerzo posible por ser hombres y mujeres que construyamos camino al andar, como dice el poeta. Y quiero terminar con una parte de una canción muy popular, linda, muy larga, pero solo quiero compartir la parte final. Es una canción de un autor que se llama José María Napoleón, que en la parte final de la canción dice así: trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Hermanos y hermanas, esa es mi propuesta pastoral para este domingo. Vivamos nuestra vida con intensidad, con esperanza, con compromiso, con alegría. Disfrutemos de todo lo que tenemos, porque hay muchos que tienen menos. No anhelemos constantemente todo lo que tienen otros, porque algunas de esas cosas ni las necesitamos y quizás nunca las tendremos. Y no nos podemos morir en vida tratando de lograr lo que no está allí para nosotros. Sí, debemos buscar nuestra superación, el esfuerzo por ser mejores personas, por ser mejores seguidores del gran Maestro de Nazaret, que nos dejó en el camino sus pisadas para que siguiésemos detrás de ellas. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Es mi deseo y mi oración. Vamos a terminar dando gracias. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu gracia. Gracias por tu cuidado de nosotros. Gracias por la finitud de nuestras mentes. Gracias porque no nos has permitido comprenderlo todo en la vida, porque nos sentiríamos tan bien como dioses y posiblemente terminaríamos maltratando a nuestros congéneres. Gracias, Señor, por lo bueno que hemos disfrutado y gracias también por lo negativo que de una o de otra manera ha sido escuela para nuestro crecimiento. En este momento ponemos en tus manos a todos los sufrientes que hay en el mundo por causa de la pandemia y de otros males. Ayúdalos y ayúdanos a ayudarles. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos y hermanas. Esperamos caminar la siguiente milla juntos y juntas y que todo vaya bien en sus hogares y en sus vidas. Demos siempre gracias a Dios en todo.